Muy buenos días, mis hermanos. Un sábado más está con nosotros y en esta ocasión nuevamente estoy saludándoles, esperando que donde quiera que ustedes me escuchen, se encuentren con bien. Y he deseado compartir con ustedes este sermón que he titulado en esta ocasión Desde la cruz al paraíso. Cuando contaba con 10 años de edad, tuve en mis manos mi primera Biblia, una versión Reina Valera 1960, la cual me devoré leyendo de pasta a pasta y recibiendo cursos bíblicos por correspondencia de la Iglesia Fuente de Luz, que no sé si aún existe. Leía tanto que a los 15 años ya la había leído 2 veces, pero sin comprender mayor cosa de la misma. Me atreví, incluso, a levantar la mano en más de algún servicio religioso de los que se acostumbraba en mis tiempos al aire libre para indicar que aceptaba a nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Ya para ese entonces me intrigaban pensamientos bíblicos acerca del cielo y del infierno, pero no cabía en mi ser interno imaginarme quemándome por la eternidad en un fuego en el cual yo tratara de escapar y el diablo o sus demonios me empujaran nuevamente hacia las llamas. O bien, en el mejor de los casos, tocando arpa o adorando a un ser superior, viéndole a su rostro por toda una eternidad. Junto a aquellos pensamientos y lecturas, llegó a mis manos un ejemplar de la revista Selecciones, dentro de la cual encontré un cupón de suscripción a la revista La Pura Verdad, que seguramente algunos de ustedes conocieron. Lo utilicé y solicité me agregaran a su lista de suscriptores. Al cabo de unos meses, me llegó por correo el primer ejemplar de dicha revista. El contenido de La Pura Verdad, de alguna manera, fue dando respuesta a todas las preguntas que no me convencían de los grupos religiosos protestantes, o bien dentro de la doctrina que mis padres me habían inculcado. Así fue como di mis primeros pasos con la lectura de folletos como ¿qué sucede después de la muerte? ¿Por qué nació usted? Las fiestas santas de Dios, el increíble potencial humano y muchos otros folletos. Esa literatura fue llenando aquel vacío existencial de Arturo Juárez, y gracias a esas lecturas y la comprensión paulatina de las escrituras, pude asimilar de buena manera el fallecimiento de mi padre cuando yo contaba con 18 años de edad, y no digamos el de mi madrecita, a quien Dios me permitió poder disfrutarla por una existencia de un poco más de 94 años, y a quien tuve la dicha y la bendición de tenerla en su agonía acá en mi pecho y poder sentir su jadear moribundo en los últimos instantes de su vida. Durante ese breve tiempo con mi madre acá en mi pecho, tuve la oportunidad de hablarle acerca de la palabra de Dios, no con el fin de convencerla a aceptar el sacrificio de Jesús como su Salvador personal, sino buscando la forma, la manera de llenarla de consuelo, de aliviar su corazón y paliar un poco el sufrimiento en su agonía por medio de la lectura de algunos salmos. Incluso pude cantarle o recitarle, mejor dicho, aquel himno que dice: aunque en valle de sombra de muerte yo esté, no tendré temor, porque tú estás conmigo. Tu vara y cayado me defenderán. Estando a tu lado, ni un mal sufriré. Y aquel otro que dice: misericordioso Dios, ten de mi piedad. Borra mi iniquidad, tenme compasión. Límpiame de mi pecado y lava mi maldad. Te imploro el perdón de mi transgresión. Es mi propósito en esta ocasión que durante el transcurso de mi plática podamos comprender con mayor claridad la doctrina del cielo y el infierno y analizar a uno de los caballitos de batalla de los grupos religiosos para defender esta posición y concluir con lo que las escrituras realmente nos dicen acerca de este tema tan controversial para las personas y los religiosos actuales. Dentro del folleto titulado
Las creencias fundamentales de la Iglesia de Dios Unida, que bien haríamos en volver a leer, se encuentran las 20 doctrinas básicas en nuestro entendimiento como cristianos, y no encontramos nada acerca del cielo y del infierno, puesto que no es lo que la Biblia enseña. A diferencia de millones de personas que creen en la ida al cielo después de la muerte física como recompensa de los buenos, y que han adoptado la mayoría de las religiones llamadas cristianas, en lo personal estoy consciente y muy tranquilo con el hecho de saber que mis padres se encuentran durmiendo, ahí donde cada uno de ellos fue sepultado, y esperando el momento en el cual, según el orden establecido por nuestro Padre en el cielo, ellos vuelvan a la vida física nuevamente para conocer de la verdad de Dios. Verdad que cada uno de nosotros estamos conociendo, teniendo así nuestra primera y única oportunidad del verdadero arrepentimiento. Para nosotros, esta es nuestra oportunidad. Ya no hay vuelta de hoja y nuestras obras y acciones están siendo juzgadas desde ya. Vamos a 1 Pedro 4:17, por favor. Dije 1 Pedro 4:17. Ahí leemos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? La creencia acerca del cielo y del infierno tiene su base en una mala interpretación de las Escrituras, en la cual estos grupos apoyan su fe, aduciendo que toda persona al morir recibe como premio el cielo o el paraíso, y si fue mal portada o no aceptó a Jesús como su Salvador personal durante su vida, le espera una condena o castigo eterno en el infierno. Es por eso que al momento de que una persona se encuentra enferma o moribunda, los familiares tienen la angustia no solo de la partida del familiar a punto de fallecer, sino de tratar de darle un pasaporte al cielo e impedir así que se incremente el número de personas en el infierno. Si así fuera el caso, me parece curioso que casi todos los muertos hasta ahora están en el cielo, pues no he conocido a ningún doliente que me diga o confirme que su familiar se fue directo al fuego eterno, puesto que todos, según nuestro punto de vista, somos o hemos sido buenos. Dentro de las familias se acostumbra decirle al nieto, en una noche estrellada, allá está tu abuelita, mira mi hijo, y se le señala una estrella. Cuando leemos dentro de las páginas de la Biblia todo lo acontecido durante el juicio ilegal al cual fue sometido nuestro Señor Jesucristo, no dejamos de conmovernos ante el sufrimiento inmerecido de Dios hecho carne, esto es, el Verbo o Jesucristo, para poder reconciliarnos y acercarnos al Padre. Es bien conocido por cada uno de nosotros que junto con Jesús fueron crucificados dos malhechores o ladrones según otros comentaristas. Vamos para comenzar por favor a Lucas 23:39, donde podemos leer. Les dije Lucas 23:39. Allí dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Injuriar, hermanos, viene del hebreo kalal, Q-A-L-A-L, kalal, que denota una maldición, y del griego antiloidoreo, que implica responder con maldición. Y es bien sabido por cada uno de nosotros que los maldicientes, o sea, quienes tienen la costumbre de maldecir, no heredarán el reino de Dios. Vamos a 1 Corintios, por favor. Les dije 1 Corintios capítulo 6 y verso 10 vamos a leer. 1 Corintios capítulo 6, verso 10.
Ahí podemos leer esto. Dice allí, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Jesús, aún en plena agonía después de tanto sufrimiento físico, emocional y espiritual, recibe maldiciones de este personaje desconocido. Y es increíble lo malvado o negro que este ladrón tenía en su corazón, que aún en los instantes finales de su vida estaba insultando y maldiciendo, no a cualquier persona o cualquier ser humano, sino al Hijo mismo de Dios, blasfemando así contra el mismo Padre que está en el tercer cielo y demandándole cosas que no merecía. No conocía ni siquiera de lejos lo que es el verdadero arrepentimiento. Algo que es muy claro y no podemos negar acerca de nuestra salvación es que nadie merecemos ser salvos. Y las Escrituras nos muestran que la salvación es por la gracia de Dios. La salvación es por la gracia de Dios. Y entendemos que gracia es aquel favor inmerecido de Dios. Aquel favor inmerecido de Dios hacia ustedes y hacia mí, hacia cada uno de nosotros los seres humanos. Por muchas obras de bien que hagamos, eso no nos va a salvar, pero sí son necesarias para alcanzar al menos que nuestro Padre ponga su mirada piadosa en nosotros. Sin embargo, en el momento en que empezamos a demandar de Dios alguna cosa, es porque hemos perdido el concepto de la gracia. Nos vamos olvidando por completo nuestra condición delante de Dios, es decir, nos olvidamos que estamos condenados por nuestros delitos o pecados y no merecemos nada de parte de Él, sino juicio y castigo. Vamos a Romanos 3, por favor. Les dije Romanos 3, versos 23 y 24. Romanos 3, versos 23 y 24 dicen: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Subrayen esas tres frases: gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De manera por demás abusiva, este ladrón, a pesar de estar siendo ejecutado justamente por sus fechorías o pecados, demandaba de parte de Dios su salvación. ¿No creen, hermanos, que eso es demasiado atrevimiento? Una total falta de irreverencia, respeto y de temor ante la santidad de Dios. No estaba en condición de demandar la salvación y mucho menos para insultar al Hijo mismo de Dios. ¿Acaso todo lo que estamos viviendo en esta nueva normalidad no nos ha llevado a preguntarnos a nosotros mismos: ¿quién soy yo para demandar a Dios y no estar satisfecho por el hecho de haber hallado gracia delante de sus ojos? ¿Por qué no estar satisfechos con el simple hecho de haber hallado gracia ante los ojos de Dios? Podremos analizar con estos pasajes que no es malo pedir cosas a Dios, incluso que nos ayude a alcanzar la vida eterna o nuestra salvación espiritual. Pero la manera en que realizamos nuestras peticiones, hermanos, puede cambiar todo. Con la misma lengua que podríamos traer bendiciones, podemos traer también maldiciones para nuestra vida. Este ladrón no estaba arrepentido de su pecado. Indudablemente tuvo que reconocer su delito delante de las autoridades romanas y por esa razón estaba siendo ejecutado. Pero el reconocer no implica necesariamente arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente total por medio del cual nosotros, siendo pecadores, comenzamos una nueva vida. Y asimismo comenzamos a odiar aquellos pecados que antes solíamos cometer con todo placer. Por el contrario, este hombre nunca reconoció su condición de pecador y por lo tanto nunca se arrepintió de su rebeldía contra la sociedad. Se atrevió a maldecir al mismo Creador y su recompensa seguramente será diferente a la del otro malhechor, que sí
tuvo una actitud de mayor bonanza delante de Jesús. Es claro que este malhechor, al pedirle a Jesús en el versículo 39 de Lucas 23 que se salvara a sí mismo y luego que les permitiera seguir con vida a ellos dos, tenía una visión por demás corta del propósito de Dios y nada más le interesaba su vida física, la vida en ese instante, seguramente, hermanos, para seguir delinquiendo, y por tal razón el otro malhechor le responde. Vamos a Lucas 23. Solo que ahora en los versículos 40-41, por favor. Les dije Lucas 23, 40, 41. Este otro malhechor le responde al compañero. Respondiendo el otro, le reprendió, vean, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Con la expresión, mas ningún mal hizo. Este malhechor que en un principio, como lo dice Marcos 15, 32b, por favor, vamos ahí. A Marcos les dije, capítulo 15, versículo 32, la parte B. Les dije Marcos 15, verso 32, parte B. Podemos leer. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea, acá Marcos incluye a los dos. Al igual que el otro ladrón también injuriaba a Jesús. Sin embargo, llegó un momento en que alcanzó a reconocer que aquel personaje, ejecutado en medio de ellos dos, era inocente de lo que se le acusaba. Estaba reconociendo delante del mismo Dios sus pecados, sus transgresiones y sus graves delitos. Se había producido un cambio en su sentir y en sus pensamientos al reflexionar sobre el trato que Jesús, sin merecer nada, había recibido desde el momento de su captura. De manera ilegal, durante el fingido juicio y durante todo el recorrido hacia el lugar de la ejecución, y aún durante el acto mismo de la crucifixión. Sin lugar a dudas, que había escuchado y sabía de cada uno de los milagros realizados por Jesús. Había escuchado también acerca del mensaje que cada día de reposo se predicaba en las sinagogas y que quien tenía sobre su cabeza un letrero con letras griegas, latinas y hebreas diciendo, «Este es el Rey de los judíos», no había hecho acepción de personas en su diario vivir y había compartido con todos, con los poderosos, los religiosos y con los desposeídos de su época. Después de ver el sufrimiento y manera en que había sido tratado sin ser merecedor de ninguna falta, quien fue cruelmente golpeado y con aquel rostro desfigurado de dolor y a punto de fallecer clavado en aquella cruz, no solo siente satisfacción de estar al lado de Jesús y sufriendo el mismo castigo de quien podría salvarle de la muerte eterna, sino que le pide también acompañarlo en su reino. Vamos a Lucas. Si no habían cerrado su Biblia, bueno, creo que estaban en Marcos. Vamos a Lucas 23, por favor. Lucas 23, versículo 42. Lucas 23, verso 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ante aquella petición, hermanos, Jesús le mira y se deja mirar. Entonces el malhechor vuelve su mirada hacia Cristo. Por fracción de segundos cruzan sus miradas y se da un diálogo en silencio. Aquel delincuente le abre su corazón a Jesús y a través de sus ojos Jesús penetra hacia los sentimientos más escondidos, más recónditos de aquel hombre. Reconoce su sinceridad y acepta por amor su arrepentimiento. Hermanos, como cristianos, debemos reflexionar acerca de la petición de aquel malhechor, puesto que no le pide que lo salve de la muerte física como lo hacemos todos y cada uno de nosotros,
como lo hizo el otro individuo insultando a Jesús, sino vean, le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sentía esta persona que la muerte física estaba por llegarle y nadie que haya nacido puede evadir este tipo de muerte, pues está establecido para los hombres que mueran una sola vez, como lo dice Hebreos 9:27, ya que Dios diseñó nuestros cuerpos para que duraran unas cuantas décadas nada más, y el Salmo 90:10 nos lo recuerda, cuando dice que los más fuertes vivirán 70 años, aún poco más, pero con dolor y sufrimiento. Sin embargo, conocía también que no era el fin de todo, que no era el fin de todo la muerte física, sino que había una esperanza a través de un arrepentimiento genuino, y por tal razón se atreve a pedirle al mismo Dios encarnado, esto es a Jesús, que se recuerde de él y le abre su corazón en una hermosa confesión de fe. ¿Por qué pensar que era una hermosa confesión de fe? Por lo que le reprocha al otro maleante que injuriaba a Jesús. ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Esta declaración, hermanos, de verdad que da sentimiento, puesto que aunque ve a Jesús crucificado y a punto de morir, este personaje confiesa en el mismo rostro de Jesús que es Dios y le comunica su dignidad de rey. Y pide a la misma fuente de la verdadera justicia, fuente de vida y de amor, que le perdone su maldad y sus pecados. La conversión, tal como la describen las Escrituras, no es algo que ocurre instantáneamente como lo creen los diferentes grupos religiosos, y de ahí la premura de que todo moribundo confiese y acepte el sacrificio de Jesús en el último instante de su existencia física. La conversión es algo mucho más profundo, y aunque el ladrón en la cruz admitió merecer el castigo que estaba recibiendo por sus errores, según Lucas 23:41, al decir, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Con sus propios labios confirma que está recibiendo un justo pago a sus acciones. Sin embargo, ya no tuvo la oportunidad de vivir en obediencia a Dios, que es una parte del proceso de la conversión en todo ser humano. En ese momento se estaba expresando de una manera muy positiva acerca de Jesús, quien a consecuencia de ello le respondió con palabras llenas de consuelo y de esperanza acerca del futuro que le esperaba en el reino de Dios, esto es, en el paraíso. De esa cuenta, haciendo un esfuerzo sobrehumano, Jesús gira un tanto su cabeza y viéndole a los ojos, en una mirada por demás penetrante y llena de amor, responde a aquel pecador en Lucas 23:43. Vamos ahí, por favor. Veamos la respuesta de Jesús ante la petición de aquel pecador. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que, y subrayen la palabra que, hoy estarás conmigo en el paraíso. A la luz de las Escrituras, esto es, de la palabra de Dios o nuestra Biblia, estudiaremos con un poquito de análisis lo que este versículo se encuentra escrito, lo que ahí se encuentra escrito, para llegar a una conclusión. Como lo dije anteriormente, esta escritura, junto con la parábola del rico y Lázaro, son los argumentos de muchos para afirmar que los muertos van al cielo en cuanto fallecen. Sin embargo, siendo cristianos, nunca debemos de tomar un versículo aislado para afirmar ciertas doctrinas, sino ir luego al contexto de la cita en mención, y si aún así no fuera suficiente, colocar dicha escritura en el contexto de la totalidad de la Biblia. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a aquel personaje en dicho versículo? Mis hermanos, es necesario que cada uno de nosotros podamos dar una respuesta convincente a esta pregunta. ¿Fue Jesús al paraíso ese día? Jesucristo mismo afirmó con su propia voz que él permanecería en la tumba los 3 días y 3 noches que seguían al momento de su muerte.
Vamos a Mateo 12, por favor. Mateo 12, y en el versículo 40 vamos a comprobarlo. Les dije Mateo 12 en el verso 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Su cuerpo y su alma, hermanos, permaneció en el Seol o la tumba en ese corto periodo de tiempo, y luego fue resucitado, como lo dice Salmos 16:10. Dice allí, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Queda por demás claro que aquel ladrón no se reunió con Jesús en ningún lugar momentos después de que hayan fallecido. Hermanos, definitivamente Jesucristo no fue al paraíso inmediatamente después que murió, sino que fue colocado en su sepulcro. Confirmado esto por Pablo en el libro de 1 Corintios. Vamos ahí, por favor. Les dije, 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Repito, 1 Corintios 15, versos 3 y 4, donde leemos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, vean, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo esto está en las Escrituras. Esta Escritura, hermanos, es el fundamento de nuestro cristianismo y una de nuestras doctrinas básicas como Iglesia de Dios. Lo repito, pónganle énfasis a esta afirmación. Esta escritura, 1 Corintios 15, 3 a 4, es el fundamento de nuestro cristianismo y una de nuestras doctrinas básicas como Iglesia de Dios. La misma Biblia nos dice que Jesús fue sepultado, o sea, enterrado. Estuvo muerto tal como lo confirman las mismas escrituras por 3 días y 3 noches para luego resucitar. Y esto nos lo dice Juan en el capítulo 19. Juan, capítulo 19. Vamos por favor a Juan capítulo 19. Les dije Juan capítulo 19, versos 40 al 42, donde leemos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús. Ahí en ese momento se encontraban José de Arimatea y Nicodemo, y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba vacío, y estaba cerca, pusieron a Jesús. Dado a que el siguiente día empezaba la fiesta de panes sin levadura, como lo leímos arriba, Jesús fue enterrado apresuradamente un día miércoles por la tarde, según la Biblia. Jesús murió más o menos a la hora 9, esto es, 3 de la tarde, o sea que fue sepultado entre esa hora y la caída del sol de ese día. Solamente pensemos en el tiempo que se demoró José de Arimatea y Nicodemo en bajar el cuerpo de la cruz y prepararlo. Al contar los 3 días y 3 noches que Jesús mismo declaró iba a estar en su tumba, podemos advertir que se levantó un día sábado por la tarde, más o menos entre las 3 de la tarde y la caída del sol de ese día. Es decir, 72 horas exactas del momento en que fue sepultado. Sigamos con nuestro estudio. Vamos a Marcos ahora, por favor. Marcos capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 9. Les dije Marcos 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció. No dice que le hubiera visto resucitar, sino dice que por la mañana apareció. Primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahora, si vamos a Juan, capítulo 20, verso 1. Los espero, vamos ahí, por favor. Juan, capítulo 20, verso 1. Juan, capítulo 20, verso 1. Dice,
El primer día de la semana, esto era un domingo, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Podemos comprobar también que después de haber resucitado Jesús, le dijo a María Magdalena lo que podemos leer ahí en el versículo 17 siempre de Juan 20, donde dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Si somos acuciosos, deberíamos advertir que Jesús murió un miércoles por la tarde y después de cumplir la señal de su mesiazgo de permanecer 3 días con sus 3 noches en la tumba, ahora ya era un día domingo por la mañana, o sea que llevaba casi 4 días acá en la tierra, y dice a María Magdalena que aún no había subido al cielo y por lo tanto no estaba, hermanos, en el paraíso. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, no había subido aún al cielo, después de 4 días de haber fallecido, casi 4 días, ¿en dónde estaría el malhechor a quien le hizo la afirmación que estarían juntos en el paraíso? ¿Será que se le adelantó y llegó el malhechor primero a la presencia del Padre? ¿O dónde se encontraba su cuerpo para ese entonces? Poco a poco vamos a ir analizando y comprendiendo lo que este personaje de Jesús se dijeron segundos antes de morir. Las escrituras son muy claras y Jesús no ascendió al cielo como en la creencia tradicional, aún de quienes se dicen cristianos. Jesús, al igual que el malhechor y toda persona que fallece, fueron y son sepultados. Sin embargo, hay quienes afirman que el malhechor entró al paraíso el mismo día que fue crucificado. Abriendo un paréntesis. Esta creencia del cielo y del infierno es tan común religiosamente hablando que incluso en algunos escritos católicos o evangelios apócrifos hasta le dan nombres a los dos malhechores. Al buen ladrón le han llamado Dimas y según se dice es el primer santo dentro del catolicismo, por lo que le han llamado San Dimas. Su día de celebración es el 25 de marzo junto con varios personajes más llamados santos. Al otro criminal le han llamado Gestas. Ahí cierren el paréntesis. Una prueba más de que Jesús no fue al paraíso en cuanto murió, nos lo dan los ángeles que presenciaron su resurrección y que María Magdalena pudo ver al dar un vistazo al interior del sepulcro según Juan 20, 11 y 12. Solo apúntenlo, por favor. Pueden estudiarlo después. Y Marcos 16, 5, 6 relata este acontecimiento de la siguiente manera. Ahí sí acompáñenme, por favor. Les dije Marcos capítulo 16, versos 5 y 6. Dice, y cuando entraron en el sepulcro, las mujeres mencionadas en el principio del capítulo, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. El lugar estaba vacío. Ese era el lugar donde Jesús había sido puesto al morir y ser sepultado. Allí estuvo nuestro Maestro durmiendo el sueño de la muerte, hermanos. Jesús no fue al paraíso el día que murió. No estuvo con el malhechor ese día y además el malhechor no fue sepultado con él en la misma tumba. Todo lo dicho hasta acá está plenamente comprobado. Hermanos, y usted que me escucha en algún sitio alrededor del mundo, cuando Jesús murió, la vida cesó en él. Jesús estuvo muerto y leamos lo que dice Eclesiastés 9, 5, 6, por favor. Les dije Eclesiastés capítulo 9, versos 5, 6, ¿qué dice acerca de los muertos? Les espero. Dice Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y la guinda sobre el pastel en relación a esto lo leemos en el versículo 10 de ahí mismo. Todo lo que te viniere la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué? Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
En el sepulcro, hermanos, no hay conocimiento de nada, y Jesús estuvo ahí por 3 días y 3 noches. La Escritura así lo dice, y no subió al cielo inmediatamente que murió, sino hasta los 3 días, con 15 horas más o menos después de haber resucitado. Conste también que Jesús subió nada más a presentarse ante el Padre y dar así cumplimiento a la profecía de la Gavía Mecida, para luego retornar a la tierra por 40 días para compartir aún con los suyos y posteriormente, según Hechos 1, versos 9 al 11, regresar a la diestra del Padre donde se encuentra ahora. Leámoslo. Vamos ahí por favor a Hechos 1, versos 9 al 11. Les dije Hechos 1, versos 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquel ladrón crucificado al lado de Jesús, como me sucedió con mi madre y como sucede con cualquiera de nosotros los seres humanos, al momento de estar ante una muerte inminente, seguramente necesitamos de cierto consuelo, esperanza y seguridad. Aquel ladrón arrepentido buscaba ese consuelo, esa esperanza y esa seguridad al dirigir su moribunda mirada hacia Jesús, quien de manera amorosa le brindó estas palabras: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No sé si pusieron atención, pero ahorita leí esa oración dicha por Jesús sin la preposición que les dije que subrayaran, y sin signos de puntuación, y vean cómo cambia el sentido de lo que se dice. La repito, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Según comentaristas de las Sagradas Escrituras, el malentendido en estos pasajes de Lucas 23:43 resulta en que originalmente el texto bíblico no tenía puntuación, y además en el texto original no hay palabra equivalente que corresponda al que aparece en la versión española de este versículo, tal como lo dicta la Reina Valera de 1960. Al hacer caso omiso de estas observaciones, los traductores bíblicos suponen o dan por sentado que Jesús estaba prometiéndole a aquel personaje una entrada inmediata al cielo, y cambiaron así el significado de las palabras de Jesús. También las versiones como la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy no tienen esa pequeña palabra que, como la Reina Valera 1960, quedando el texto como sigue: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La versión Reina Valera de 1990 traduce este versículo con una mejor interpretación, apegada un poco más al contexto del pasaje y sobre todo del contexto de la Biblia completa, y lo dice de la siguiente manera. Entonces Jesús le contestó: te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean, Jesús le contestó: te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo dice la versión Reina Valera de 1990. Y tiene una nota explicativa diciendo lo siguiente. Este versículo está traducido aquí literalmente. El que aparece en algunas versiones no se halla en el texto original. Así es como podemos comprobar que ningún ser humano, excepto Jesús, ha estado en el cielo. Ha estado allí desde la eternidad junto a Dios el Padre, luego por los planes de redención, salvación y compartir con nosotros su espiritualidad y su eternidad. El Verbo se hizo carne para llevar a cabo estos planes por demás maravillosos para ustedes y para mí. Jesús, es decir, Dios hecho carne, estuvo entre nosotros por unos cuantos años, exactamente 33 años y medio. Ahora ha vuelto nuevamente al lugar que le correspondía, a la diestra de nuestro Padre. Vendrá nuevamente, como lo leímos en Hechos 1:11, mas ya no como un manso cordero a morir nuevamente, sino como Rey de reyes y Señor de señores,
para volver toda la creación física a su estado original, cuando Dios mismo declaró después de terminar cada parte de la misma que era buena en gran manera, y que por la intervención de Satanás primeramente, ayudado después por nosotros los seres humanos, viviendo nuestras vidas alejadas de los caminos de Dios, hemos ido destruyendo poco a poco. La gran esperanza de cada uno de nosotros, de ustedes y de mí, de cada cristiano, no es la muerte, hermanos, aunque la muerte física no la podamos evitar, salvo quienes lleguen con vida a escuchar el sonido de la séptima trompeta y sean transformados en seres espirituales. Nuestra esperanza, hermanos, es eso precisamente, es una resurrección que dará paso a nuestra vida espiritual. La resurrección de todo ser humano desde Adán hasta nuestros días, solo que en el orden ya establecido por Dios, es el tema principal de todas las sagradas escrituras cuando se toca el tema de vida después de la muerte y no cielo o el infierno. La palabra de Dios es clara, mis hermanos, y para usted que me escucha, dicen las escrituras que para estar con Dios y con Jesús es necesario que exista una resurrección, y cada uno de nosotros, los verdaderos cristianos, vamos a estar con Jesús, pero cuando Él regrese y nosotros seamos resucitados o transformados de seres físicos de carne y hueso a seres espirituales, como realmente lo dice Primera Tesalonicenses 4, versos 16 a 17. Vamos ahí, por favor. Les dije Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Escrituras muy conocidas, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es claro que solamente a través de una resurrección podemos estar siempre con el Señor. Pero eso es cuestión de un futuro, ya no muy lejano, hermanos. Y esto es el significado de la fiesta de trompetas, cuyo cumplimiento profético forma parte de lo porvenir. Vamos a reafirmar lo dicho hasta acá con 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 50 al 52, por favor. Les dije 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 52, por favor. Dice ahí: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto sucederá al toque de la última trompeta, justo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que aún está por suceder. Pregunto entonces, ¿están los muertos vivos ahora? ¿Estarán en algún lugar de gozo o de tormento eterno? Según las Escrituras, no, mis hermanos. Se encuentran tal como mis padres y todos los que han fallecido se encuentran en sus sepulcros. Es por tal razón que se usa el tiempo futuro en lo que estos versículos dicen. También vamos a Juan 5, por favor. Juan capítulo 5. Capítulo 5 de Juan, versos 28 y 29. Dice ahí en Juan 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oigan, todos los que están en los sepulcros, solo en su debido orden, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hemos comprobado hasta acá que Jesús murió, fue sepultado y permaneció en su sepulcro por 3 días y 3 noches, como lo había afirmado, y luego resucitó. Esto permitió que Jesús, tal como estaba profetizado, no sufriera en su cuerpo corrupción.
Hechos 13, capítulo 13, versos de 35 al 36 nos confirma esto. Y además también dice que David, siendo quien fue, no subió al cielo al morir y se encuentra aún en su sepulcro, esperando el sonido de la séptima trompeta. Vamos por favor a Hechos 13, les decía. Hechos 13, versículos 35 al 36, por favor. Dice allí. Hechos 13, versos 35 al 36. Por eso dices también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, o sea, que David fue aprobado, durmió y fue reunido con sus padres. Y vean, vio corrupción. Es decir, que está aún en su sepulcro. Se hizo polvo ya con el transcurso del tiempo. Está por demás claro entonces que Jesús no se hubiera levantado de entre los que si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, su cuerpo se hubiera descompuesto y por lo tanto hubiera visto corrupción. No fue al cielo ni al paraíso en cuanto murió, sino a su tumba. Por lo mismo, no pudo en ninguna manera prometerle al criminal a su lado que ese mismo día estarían juntos en el paraíso. Además, aquel malhechor, si se dan cuenta, no le pidió a Jesús que lo llevara al paraíso en ese día, sino cuando vengas en tu reino. En otras palabras, llegó a comprender que realmente quien moría a su lado volvería algún día a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que lo podría levantar de los muertos, puesto que la vida eterna no se concede al morir, hermanos, sino cuando Jesucristo regrese. Jesús le respondió, tomando en cuenta su actitud de arrepentimiento. Sin embargo, nunca le dijo ni pretendió insinuarle que ese mismo día estarían juntos en el paraíso. Por el contrario, lo estaba animando, lo llenó de esperanza, lo llenó de consuelo y de amor al asegurarle que vendría un tiempo en el futuro reino de Dios, acá en la tierra, en el cual sería resucitado. ¿Para qué? Para continuar así su proceso de conversión que ya había empezado y lo vería a él nuevamente. Sin embargo, muchos creen que el paraíso es un lugar allá en el cielo a donde van las personas buenas al momento de fallecer. Aquel malhechor arrepentido aún continúa muerto y enterrado. Jesús fue el primero de los que resucitarán de entre los muertos y el único hasta ahora. Nosotros no debemos interpretar lo del paraíso de la misma manera en que la mayoría de las personas lo ven, sino buscar nuestra respuesta en la escritura misma. La palabra paraíso solamente se menciona 3 veces en las escrituras y las mismas en el Nuevo Testamento. Jesús la pronuncia por primera vez en este pasaje de estudio y además podemos leerla nuevamente en Apocalipsis 2, versículo 7, parte B, dentro de una de las promesas dadas por Jesucristo a quienes sean y se mantengan fieles hasta la muerte. Vamos por favor, Apocalipsis 2, versículo 7, parte B. Les dije Apocalipsis 2, versículo 7, parte B, dice ahí, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Acá se menciona que el árbol de la vida está en el paraíso de Dios. Y nos ayuda a leer también ahí mismo en Apocalipsis 22 y versos 1 y 2. Como están cerca, les espero un momentito. Dice Apocalipsis 22, versículos 1 y 2. Ahí leemos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba, vean, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida estaba a cada lado del río, el cual fluía en medio de la calle de la ciudad, hermanos. ¿Cuál ciudad? La respuesta está ahí mismo en Apocalipsis 21, ahí cerquita. Apocalipsis 21, versículos del 1 al 2. Dice ahí,
Apocalipsis 21, versículos del 1 al 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En conclusión, si el árbol de la vida es parte de la nueva Jerusalén y lo acabamos de leer, y por lo tanto parte del futuro cielo y tierra nuevos, ahora conectando cada una de las partes podemos darnos cuenta que el árbol de la vida está en el paraíso de Dios. Y pregunto, ¿es el paraíso algo presente? No, hermanos. Estará o se hará presente al final de los tiempos establecidos dentro del plan de Dios, dentro de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Vamos a 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro, capítulo 3, vamos a leer, y los versos 13 al 14. Les dije, 2 de Pedro, capítulo 3, versos 13 al 14. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, vean, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, subrayen esto, por favor, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Los cielos nuevos, la nueva tierra y también el paraíso, siendo parte de la nueva Jerusalén, están aún por venir. El verdadero significado de la promesa que Jesús desde la cruz le hizo al ladrón y su cumplimiento real se hace claro cuando se llega a comprender el esquema general de la Biblia o el plan de salvación de Dios en su totalidad, y no sacando de contexto el versículo 43 de Lucas 23. Por lo tanto, es necesario estudiar y comprender dentro del plan general de la Biblia y con énfasis en nuestro análisis acerca de la conversión, de la conversación de Jesús con aquel personaje desde el capítulo 20 de Apocalipsis, donde se narran las 3 resurrecciones, y advertir el momento justo y preciso cuando aquel delincuente volverá a una vida física para conocer de la verdad de Dios e iniciar así su proceso de conversión a una vida espiritual. Cada una de estas 3 resurrecciones se encuentran mencionadas en Apocalipsis 20 y son tipificadas en las fiestas santas de Dios que aún no han tenido un cumplimiento real. Trompetas, tabernáculos y último gran día que ya están a las puertas. Luego, en el capítulo 21, se narra acerca del cielo nuevo y la tierra nueva, cuando ya no exista lo físico o material, para dar paso al capítulo 22, hermanos. Ojalá tuviéramos tiempo de leerlo, pensando en esta mi plática, Apocalipsis 20, 21 y 22. Cuando el Padre mismo venga a morar y habitar entre nosotros en la nueva Jerusalén. Que cada uno de ustedes tenga un maravilloso término de día sábado.